¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Firma la Podcast. Pues bueno, ya se jugó la final de vuelta del fútbol mexicano, ya tenemos campeón con el Toluca. Vamos a hablar a detalle de este partido de vuelta de la final, no sin antes invitarlos aquí a FanFest, que se registren. Hay muchos premios, es gratuito, se rifaron ya boletos para partidos, hay continuas rifas de jerseys. Está aquí, como pueden ver, un código QR que lo pueden escanear y los lleva de manera directa al registro de FanFest. Entonces, pues ahora sí que más fácil y imposible. También pueden ponerle ahí pausa en cualquier momento si nos ven en diferido en YouTube para hacer el scan del código. Y bueno, Aloisio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, amigo? Triste por la final, pero bueno, lo que vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que pasó en el partido y de un poco de las situaciones del encuentro. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a entrar un poco en el tema de la alineación del propio Toluca, que bueno, que vimos en la ida, no tuvo a Paulinho jugando con ellos, y para la vuelta sí jugó. Sin embargo, lo que yo noté fue que lo utilizaron significativamente disminuido. Su rol fue más de ser un señuelo, una referencia de marca, pero sí se notó que Paulinho no estaba ni cerca de estar totalmente sano para disputar este partido. Se vio que sí estuvo muy forzada su jugada, más como para tal vez pues buscar que el América, por la referencia que es Paulinho, lo estuviera marcando más que por lo que podía hacer realmente en el campo. Sí, este tipo de jugadores son aquellos que sin duda los entrenadores toman en cuenta para las referencias de marca, para las coberturas, pues son futbolistas que por su calidad y por su capacidad te condicionan un planteamiento de partido, te condicionan un sistema de juego. Entonces, pues sí creo que fue un poco, como tú lo dices, una especie de señuelo lo que hizo Mohamed con Paulinho. Me parece que igual fue Toluca el que, pues prácticamente los primeros 30 minutos no estuvo en la final. Era un dominio absoluto del América con demasiada posesión. Yo creo que también eso favoreció a que no apareciera tanto Paulinho, a que no brillara tanto. Hay una jugada, si no mal recuerdo, que viene un ataque por el lado izquierdo de Toluca, mete en el centro y Paulinho remata de tacón, pero lo hace muy despacio. Entonces eso te habla de la capacidad que tiene el delantero para aparecer, incluso cuando, como tú dices, está visiblemente disminuido. Sí, totalmente. Efectivamente, Toluca comenzó y como tú dices, hasta yo diría un poco nervioso el partido. Yo lo vi por ahí que estaban perdiendo balones muy fáciles. América estaba llevando el control del trámite del partido y bueno, fueron ahí donde se dieron los mejores minutos de América y una jugada en particular, la cual ya hablaremos más adelante, que pudo haber cambiado por completo el rumbo de esta final, pero aún así, y con lo que mencionamos ya, Paulinho, en un tema un poco más global, creo que América de todos modos sí extrañó la mejor versión de algunos de los jugadores, porque bueno, Mohamed planteó otro tipo de encierro, un candado ahí para buscar nulificar al América, no buscar errores, poner que Luis García no fuera tan atacado y bueno, principalmente desarticulando las transiciones de Álvaro Fidalgo, cortándole las líneas de pase, y ahí es donde creo que otros jugadores, llámese Alejandro Sendejas, llámese propio Jonathan Dos Santos, se extrañó que el América los tuviera en una mejor versión para que quitaran esa referencia que puso de Marcel Ruiz con Fidalgo y pudiera el propio América tener pues una mayor ventaja o tener una mayor protagonismo. Sí, como lo vimos en la ida, ¿no? Quizás son estilos de juego similares o ideas sí, digamos, ideas un poco similares en cuanto a que son dos equipos que les gusta el desdoble rápido, les gustan las transiciones ofensivas a velocidad, disfrutan de a veces no tener el balón y digamos sí tirarse un poco hacia atrás, pero quizás Toluca cuando más veces o cuando más sufrió en defensa fue cuando dominaban los juegos, cuando iban a jugar a otros lados o cuando jugaban en casa.
que se sabían mejores en el partido y que sufrían después en las transiciones defensivas hacia atrás. Es ahí donde Toluca creo que era donde tenía su mayor debilidad en cuanto al sistema defensivo, porque lo vimos, tiene jugadores de calidad en la defensa. Si no mal recuerdo, Luan estaba en la mira también del América antes de que llegara Sí. al propio Toluca. Entonces, eso te habla de que son jugadores de gran calidad. Entonces, precisamente el turco jugó a no arriesgar de más, a confiar, porque, a ver, Alexis Vega es claramente el gran héroe de este campeonato de Toluca, pero no apareció en la final. O sea, hasta el penal, digamos que estaba muy aislado, tenía ahí algunos intentos de acelerar y acarrear el balón algunos metros, pero no progresaba. Entonces, pues bueno, creo que estoy de acuerdo contigo que sí, el América eh, extrañó la influencia de varios de sus jugadores, lo de Henry también, que tuvo que salir por lesión, que al final ya no pudo, tampoco estaba al 100. Lo de Fidalgo, yo creo que un poco condicionado por el sistema que usó Andrés Jardine, o por pues sí, el planteamiento del juego, muy aislado a la izquierda, sin influir tanto por el centro del juego, que es donde pues quizás tiene más capacidad de influir. Entonces, No sé pues si sí lo creo que notaste, pero a Marcel Ruiz lo pusieron como una especie de misión de ser un cadillo para Fidalgo. Lo estaba persiguiendo para todos lados, quitándole ese rol de creación o de conectar más con el Canelo Angulo y el propio Alexis, dejando más toda esa responsabilidad en el Canelo y siendo él más un mediocampista defensivo, encargándose de que Fidalgo no tuviera esa facilidad de tomar el balón y empezar a distribuir. sí, ese es el tema, que Fidalgo nunca se sintió libre para crear, porque otra realidad es que el América tiró muy poco a puerta. La jugada ahí que arman, bueno, es tan fácil como decir que la oportunidad más clara del América la tuvo Israel Reyes, ¿no? Tu lateral, tu carrilero por derecha. Eso te habla de que quizás te hacen falta piezas en la, en la ofensiva, un poste que sin duda pudo haber cambiado la historia completamente, porque quizás tampoco a Toluca le vi como punch, ¿sabes? O sea, yo no sentía demasiado peligro cuando Toluca tomaba el balón. Yo la verdad es que Jonathan Dos Santos es verdad que sale retratado, ¿no? Como dicen en el fútbol, sale en la foto del gol, que es cuando un jugador se ve involucrado directamente en la jugada del gol, un jugador del equipo que recibe el gol, así es como se le suele decir, que sale en la foto, ¿no? Jonathan Dos Santos sale en la foto del gol de Luan. Sin embargo, me pareció que había dado un partidazo, o sea, partidazo, porque era el que recuperaba balones, era el que regresaba el balón, era el que ganaba las segundas jugadas, los rebotes, a pesar de su edad y a pesar de que igual la dinámica del juego lo superaba un poco, pues me pareció un desempeño correcto de Jonas. Sin embargo, pues sí creo que Sí, está bueno, un poco... y Jonah al final del día, por mera física de estatura, no le puedes pedir que compita por aire con Luan. Uh, sería también un poco injusto de nuestra parte, como tú dices, retratarlo o señalarlo por esa jugada en particular, porque pues al final del día no es el jugador más físico, no es Cáceres, no es Henry, no, que tienen esa altura y ese físico para pelear un balón por arriba de tú a tú con Luan. Sí, me parece que la América, tanto América como Toluca, sacrificaron un poco de poder ofensivo, sacrificaron cierto calibre de sus piezas de ataque por priorizar el orden defensivo, y es por eso que vimos una final tan cerrada o con tan pocas emociones en los arcos, en contrario a lo que pasa, por ejemplo, o lo que pasó en la semifinal de América contra Cruz Azul, o lo que pasó en los cuartos de final de Toluca con Monterrey, que eran dos equipos que pues a lo mejor desde sus propias perspectivas se sentían superiores uno al otro y iban por la portería, iban por el partido. Yo creo que el planteamiento de Jardín había sido correcto, había sido, pues sí, no había sido malo, porque digamos, es como lo puso aquí la producción. ¿Qué pasa si remete ese gol, no? La América siendo la mejor defensiva del torneo, Toluca sin Paulinho, con un Alexis Vega que no había aparecido en el partido. ¿Qué hubiera pasado si ese gol entra, no? Entonces,
creo que sí, el América fue un poco víctima de sus propias circunstancias. A ver, hablando, echando un poco de leña al fuego, un hecho es que el jugador que hace gol y asistencia en el partido es un jugador que no debió de haber jugado la final. Y es tan simple como eso. Sin embargo, pues también es evidente que en el América no te puedes estar jugando un tetracampeonato con Javairo Di Rosso como tu solución en el ataque. Sí, y bueno, un tema que mencionaste tú a lo largo de toda la liguilla, para los que nos ven aquí en Firma, pues no les va, ya puede ser a lo mejor hasta disco rayado, era la falta de gol. Y bueno, es la primera vez en 22 finales disputadas por el América que se quedan en cero durante los dos partidos de la final. Entonces, se refleja un poco esto y como tú dices también, fue un solo tiro a puerta registrado en los 180 minutos. Entonces, pues, que nos deja que fue el planteamiento que además de que Mohamed se tiró atrás, se combinó con esa falta de suerte o esa falta de contundencia en América de cara a gol, dejando a que fuera únicamente el balón parado el que pudiera abrir la lata para cualquiera de los dos lados, que fue lo que terminó sucediendo. Sí, yo creo que también América esperaba, como ya lo decíamos, algún ataque de Toluca, algún atrevimiento de Alexis Vega, de Jesús Gallardo por esa misma banda, que tratan de dejar espacios atrás y entonces contragolpear el ataque. Vimos que la América fue capaz de crear en ciertos momentos combinaciones en espacios reducidos, sin embargo, cuando llegaban a 3/4 de cancha ya no había quien. Henry estaba solo en el área contra 3 centrales, Álvaro Fidalgo estaba del otro lado de la banda. Evidentemente Israel Reyes no es el jugador, es bueno con el balón, pero no es el más dotado. Entonces, pues sí creo que no veo un error el planteamiento, sin embargo sí veo un error, una disminución en el plantel. Creo que con otro tipo de piezas, con otro tipo de jugadores, la eliminatoria pudo haber sido muy diferente. Sí, totalmente. Y aquí es cuando se habla no de un cierre de ciclo, pero de una transición, como tú lo has mencionado, donde algunos jugadores pues ya cumplieron lo que les tocaba dar en América, donde hay que abordar el mercado y será interesante ver América cómo ataca esto, porque bueno, ahorita evidentemente están enfocados en el partido contra el LAFC, pero pues hay salidas que se van a dar, como la de Diego Valdés, la de Bill Rosun, pues tal vez por edad del propio Jonathan Dos Santos, Néstor Araujo ni se diga, entonces va a ser muy interesante ver cómo el América aborda esa renovación, porque bueno, al final del día tienen una base muy sólida para seguir siendo contendiente al siguiente torneo y todavía varios más. Sí, lo hablamos durante todo este torneo aquí en Firma la Podcast y tuvieron el lujo si nos dieron el placer de acompañarnos y de estar escuchándonos aquí a lo largo de estos episodios. Hemos mencionado ya cómo el América quizás no tuvo el mejor trabajo en el mercado de invierno, quizás no se encontraron los relevos necesarios en la plantilla, quizás por tiempos, porque evidentemente el hecho de llegar a tantas finales y el hecho de llegar tan lejos en los torneos, pues te evita o te quita el tiempo, pues sí, digamos, necesario o suficiente como para planear o planificar los refuerzos, planificar movimientos, planificar salidas, entradas. Entonces, pues por ese lado creo que a lo mejor yo no hubiera vendido a Richard Sánchez, a lo mejor hubiéramos ido por otro tipo de futbolistas, pero pues me parece que será clave y fundamental el trabajo en este mercado de verano, porque creo que se lo merece Jardines, se lo merece el proyecto, se lo merece la afición, porque digamos la afición ha respondido en el estadio. Fue un estadio que comenzó con muchas dudas y con muchas críticas incluso de los propios jugadores y de los directivos de la América hacia la afición, de que no iban y que no les gustaba. Hoy en día está el estadio azul crema pues más vivo que nunca. Entonces creo que será importante el trabajo del mercado de verano para igualar lo hecho por Cruz Azul, que hemos hablado de la inversión multimillonaria en este programa, la inversión de españoles de figuras con Rayados, de equilibrar la calidad de plantel que tiene quizás Toluca. Entonces sí me parece que será muy importante cómo se mueva la América
en este próximo mercado, que seguramente ya lo hablaremos en unos días o semanas. Sí, que por ejemplo mencionabas tú que Luan estuvo cerca del América y fue eso en verano del año pasado para el inicio de la apertura 2024 y termina llegando a Toluca. Eh, ¿Fue ahí donde llega Néstor Araujo? O sea, ¿tuvo algo que ver esta política de fichajes del América de traer mejor jugadores ya probados en México y no probar con un extranjero del cual no estuviera ya consagrado? Ay, me agarras con fechas inciertas. Déjame te confirmo. Néstor Araujo llega a la América en junio, en verano de 2022. Llega antes Néstor que estos Yeah. rumores con Luan. Quizás lo de Luan respondía ante esa crisis de lesiones que había tenido el América en la central. Tal vez Sebastián Cáceres venía de muchas lesiones, tanto musculares como en la rodilla. El propio Ramón Juárez había agarrado ya la titularidad como central. Sin embargo, al tampoco estar Kevin Álvarez como lateral por derecha, tenías que habilitar ahí a Israel Reyes y eso te quitaba otra pieza en la central. Entonces, quizás confiaron en la recuperación de Kevin y que, bueno, Kevin iba a regresar y que iban a poder sumar a Israel Reyes en ese costado y por eso no quisieron, que también tienen a Igor Lichnowsky como que no está Sí, que registrado, se pero lesionó. bueno, que en ese entonces se lesionó, pero que hoy en día no está registrado, pero está llamado a la selección de Chile, algo que me parece sencillamente increíble. Entonces, a lo mejor el América quiso esperarse hasta este verano para ahora sí realizar una reconstrucción en tiempo y forma para no, porque digamos, te traes a un par de centrales más, pero si no lo sacas, también el tema de las plazas de extranjeros es otro impedimento que tienen las Águilas ahora mismo. Sí, tienes razón que bueno, van a liberar ahí con Diego Valdés y con Rosum dos plazas, pero pues también está el interés en Paradela, muy rumorado. Va a ser interesante también ese juego de las plazas de extranjeros, que bueno, ya tendremos que hacer un programa especial de eso porque la Liga MX ha hecho una modificación en la liga de los jugadores extranjeros en la llegada. Ya ahora sí tienen requisitos, entonces va a ser relevante eso, lo trataremos en un programa especial más adelante. Y bueno, terminando ya con el tema de la final, pues Alexis Vega, como tú dices, no dio su mejor serie, pero bueno, al final termina marcando de nuevo, asistiendo, eh, siendo diferencial, pues aunque tal vez no debe haber jugado, pero pues bueno, lo que buscaba Toluca en él, lo que buscaba él mismo con esta redención, este regreso a casa al recibir la llamada de Cardoso, que incluso lo homenajea replicando el festejo de gol de Cardoso. Eh, pues bueno, en tema selección, creo que pues México debe de estar muy contento con este regreso o esta maduración personal de un jugador como Alexis Vega, que pues va apenas a entrar a su prime futbolístico y se consagró como el MVP del torneo, levantando el trofeo, algo que rara vez se puede ver. Sí, los resultados lo acompañaron y la confianza de Mohamed lo acompañó porque son este tipo de jugadores que tienen la jerarquía para pararse en un punto penal en una final y anotar el gol, a pesar de que, bueno, como ya lo decíamos, no venía dando su mejor partido. Quizás también un poco anulado por el sistema de Jardines, sabiendo de la calidad de jugador que es y sabiendo de su potencial y del daño que puede hacer. Creo que Jardine lo anuló bien. Eh, Como ya lo dijimos, los goles de Toluca cae uno en balón parado, en un tiro de esquina, y el otro en un penal muy cuestionado, un penal muy polémico que yo creo que si no lo marca tampoco hubiera pasado mucho. O sea, digo, si no lo hubiera marcado, hubiera igual surgido polémica. Creo que era una jugada para marcarse a cualquier lado. Si el árbitro la marcó para Toluca, pues bien, porque es una jugada muy brava. Entonces, pues nada, considero que Alexis será muy importante lo que hagan este verano, ¿no? Puede que lleguen los llamados se dice, hoy leí en redes, bueno, en medios de comunicación,
que Pachuca lo podría estar sondeando para el Mundial de Clubes. Ya lo platicábamos fuera del aire tú y yo, que Pachuca parece que se quiere adelantar a la América en caso de que la América clasifique, se quieren adelantar ahí para robarle los posibles fichajes mexicanos que tengan. Pero bueno, si el América te llama al Mundial de Clubes, no creo que diga que no. A mí me sorprendería, la verdad, porque pues, a ver, la final y todo esto, pero igual jugar contra el Chelsea no es mala idea. Pues bueno, si el América lo llama después de que en los festejos estuvo pidiendo que pusieran mi mayor anhelo a tono de burla, tampoco hablaría muy bien ahí el tema. Pero lo que mencionó Alexis es que va a ir a la selección. Eso lo declaró posterior a la final. La misma advertencia de Javier Aguirre creo que tiene a todos los que no son equipo de ya sea América, Pachuca, Monterrey. Sí los tiene muy ciscados en ese sentido, porque bueno, ya el Piojo Alvarado rechazó la invitación de Pachuca. José Castillo le aceptó porque pues no tiene nada que hacer en la selección nacional. Pero si te fijas, los otros refuerzos de Pachuca, pues ha sido Palavecino, que no es mexicano, y el propio Robert Kennedy, que tampoco es mexicano. Yo creo que los jugadores seleccionados, que ya se recortó la lista a 35 además, los que están ahí, que no son del América, ni de Rayados, ni de Pachuca, no creo que se la vayan a jugar en no ir a Copa Oro, viendo cómo está el tema con el Vasco. Y también viendo que pues, la posición de Alexis quizá en ese extremo izquierdo o como enganche está muy peleada, ¿no? Es una posición Sí. que hay un tal Álvaro Fidalgo podría sumarse en el futuro cercano, digamos ya en unos cuantos meses. Entonces, pues sí, quizás Alexis vaya a priorizar la Copa, la competitiva y llamativa Copa Oro que tendremos este verano. Sí, Ojalá. porque ya el Chucky le pidió la mano para su oportunidad, se la van a dar en el Sí, verano. no. Entonces sí, tiene que tener ahí buena gracia con el Vasco y como lo hizo el Piojo Alvarado de la Nations League, ganarse ese lugar y para que no lo vayan a mover de ahí, porque pues este va a ser el mundial de Alexis. No, y que digamos que Alexis en la selección mal no le ha ido, ¿no? En la selección ha tenido periodos donde ha respondido bien y donde ha sido un jugador importante incluso para el tricolor. Entonces, bueno, mi deseo es que ojalá puedan llamarlo de Europa, alguien lo tenga visto de Europa, que ojalá que ese tema en su rodilla lo haya superado, digamos, de alguna forma. Entonces, a mí lo que me gustaría más que verlo en el América sería verlo en Europa. Sí, sería interesante alguno de estos equipos en España que confiara en él o en Europa, porque el tema de la rodilla creo que con esta madurez que tuvo, esta profesionalización de su carrera, que Esa bueno, baja de peso. como dijo el Pollo Briseño, bajó 10 kilos, hizo músculo, entrenamiento, nutrióloga, pues ya le dio hasta incluso un arranque de potencia en corto que no tenía en su carrera. Entonces sí, por ahí creo que el tema de la rodilla puede estar incluso en un mejor estado que antes de la lesión, porque ahora sí se está cuidando como futbolista, algo que no hacía antes en Chivas y que la gente de Chivas que reclama que porque no hizo bien las cosas allá, que no se le dio campeón, pues también hay que ver un poco el tema de la edad que tuvo mientras fue jugador del Guadalajara y la edad que tiene ahora, que esa Y el maduración entorno, ¿no? personal. Digamos, el entorno también me parece que jugó Sí, el entorno juega y también el profesionalismo del jugador, porque bueno, no solo fue en Chivas, en la concentración de Qatar 2022 lo tuvieron que separar de cuarto porque era un relajo junto con el Piojo Alvarado. Entonces, el cuerpo técnico del Tata Martino tuvo que llegar al extremo de separarlos de cuarto porque no estaban haciendo caso y era un mundial con la selección. Entonces, sí, ahora, pues con una Alexis diferente, una madurez diferente, pues sí creo que cambia mucho en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. A lo que a lo que yo iba con el entorno es que, bueno, en Toluca está en casa. Durante el día yo veía un video de Alexis Vega con la más joven, aproximadamente a sus 17, 18 años, en la porra de Toluca, ¿no? Entonando el matador, la famosa porra de los Diablos Rojos. Entonces eso te habla de un arraigo, eso te habla de un amor propio por la institución.
que digo, no creo que en Chivas no lo haya tenido, porque digamos, no es que se haya pasado de vacaciones en Chivas, sí, quizás sí queda de ver, pero como han quedado de ver tantos y tantos y tantos en Chivas, creo que la situación aquí con el entorno de Toluca le ayuda, pues tener también que el propio Cardoso no lo mató, ¿no? Porque digamos, en otros clubes, no digo Guadalajara, pero en otros clubes, un jugador que se hace insignia, que trata de ponerse a la par de ídolos, pues los ídolos si ven que el jugador es un relajo, que simplemente no tiene ese profesionalismo, pues lo mata o le tira de todo, ¿no? Aquí Cardoso tuvo la, digamos, sensatez, la madurez o el feeling para hablar con Alexis y mostrarle el camino que debía seguir su carrera. Sí, totalmente. Y esa fue una conexión muy profunda porque, bueno, Cardoso lleva a Alexis a Chivas y luego es quien lo llama que regrese y Es el que lo además debuta. Alexis, sí, lo debuta y además Alexis en su regreso a Toluca pide la 9 de Cardoso. Sí. Entonces sí hay una ahí, y bueno, como lo estuvo comentando, cada partido antes de la liguilla se estaban mensajeando, Cardoso estaba muy pendiente de él. Entonces sí hay por ahí, como tú dices, un arraigo que, bueno, además si el máximo jugador de la historia del equipo donde te formaste como canterano y debutaste, te tiene en esa estima y en ese cuidado, y es no solamente un jugador cualquiera, sino el extranjero pues, más importante que ha llegado en la historia de la liga, pues es otro nivel. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El legado que deja Cardoso, o que tiene Cardoso hoy en día en la Liga MX, está al alcance de muy pocos, ¿no? Y eso es a lo que voy. Que un jugador de esa jerarquía baje a la tierra, ¿no? Baje del Olimpo y baje a la tierra a decirte, oye, yo confío en ti, tienes toda mi confianza, tienes mi total respaldo, dale. Y pues creo que eso te inspira y eso te impulsa a, como ya lo dijimos, cuidarte, ser responsable, esforzarte, dar el extra que hoy en día, como ya lo vimos, tiene Alexis Vega como el mejor jugador del torneo. Cortó una racha de 15 años del Toluca sin ser campeones, entonces pues sí me parece a destacar lo hecho por Alexis y pues ojalá podamos ver de nuevo a Cardoso en el Toluca, porque bueno, es un referente importante de la institución, es una figura icónica de la playera roja y pues verlos ya campeones y como ya lo decían en la transmisión, es un proyecto interesante, no solamente para este torneo, sino para los siguientes. Sí, efectivamente, bueno, el señor Valentín Díaz ha estado metiendo mucho dinero, mucha inversión en este proyecto. Eh, Ahora con Mohamed, bueno, involucrando a Cardoso, pues más como una especie de embajador o dentro de la estructura del club, como dice, sería una buena idea. Y pues creo que por ahí también fue el detalle que Vega, como capitán del equipo, le subiera a las gradas y le llevara el trofeo del título al señor Valentín Díaz, demostrando esa comunión que hay o que existe durante este proyecto. Sí, un gesto de verdad increíble, a mí me pareció muy emotivo y te habla de lo que es como digamos, del agradecimiento de Alexis con la institución, ¿no? Con el amor que le tiene al equipo y a todos los que lo representan y a todos los que significan algo dentro de esa institución, llámese Cardoso, llámese el propio Valentín, llámese ahora Mohamed. Entonces, pues sí me parece a destacar lo hecho por Alexis, que ojalá se pueda mantener así, que muy pronto lo veamos en Europa, que creo que digamos, es una realidad que en Chivas tuvo altibajos importantes, pero que igual su sueño nunca lo ha descartado, ¿no? Digamos que nunca ha dicho, yo no quiero ir a Europa. Creo que es un jugador con la calidad y con el talento suficiente para probarse. Sí, totalmente, totalmente. Más ahora está a sus 27 en una edad donde aún podría dar unos buenos años en Europa. Hemos visto jugadores mexicanos salir aún más grandes. Entonces, por ahí ojalá que se le presente la oportunidad en una buena situación y que se anime a tomarla, porque como dices, tiene la calidad para hacerlo. Si por algo no sale, tiene la calidad para regresar y que le siga yendo bien acá. Entonces, es una de esas de que, bueno, no se pierde absolutamente nada con buscar triunfar allá. Pero bueno, Luis, yo creo que con eso podemos cerrar pues, este tema de la final de vuelta del Toluca campeón, que ya se pone a un título del Guadalajara, entonces la gente de Chivas
pues tiene que ponerse a temblar, porque viendo cómo está el proyecto de Toluca, pues está muy viable que los alcancen pronto. Recuerden, pues si nos ven en diferido por YouTube, escanear el código QR, registrarse en FanFest. De todos modos, también el link está en la descripción. También, si se les hace más fácil, pueden ir ahí directo. Y bueno, aquí hay bastantes dinámicas, los shows en vivo, también en repetición, las rifas de jerseys, de boletos. Vénganse para acá, que la comunidad está bastante buena. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, amigo. Y como tú dices, seguimos creciendo día con día. Pueden buscarnos en YouTube, en TikTok y en Facebook como Firma la Podcast. Ahí estaremos subiendo clips de los programas para que los puedan compartir, para que puedan compartir con sus amigos, decirnos qué opinan, decirnos qué les parece lo que por acá comentamos y sobre todo que como ya lo dijiste, crecer esta comunidad y que cada vez seamos más gente hablando de lo que nos gusta. Fírmala. Chao.